bailando. Bueno, ¿os acordáis que dice el Evangelio que terminada la cena pascual, Jesús sale de la ciudad con los discípulos y van a un lugar llamado Gat Shemanim? Gat Shemanim quiere decir es un sitio donde hay olivos, donde se muere la aceituna y se hace shemen, se hace aceite. Y en ese lugar Jesús les pide que oren para que no caigan en tentación, luego leeréis la porción del Evangelio. Esto es Gat Shemanim o Getsemaní, el huerto de los olivos. Los padres franciscanos que tienen la custodia de la propiedad han tenido que proteger con esta reja algunos olivos millonarios que por la piedad de los peregrinos, que cada uno se quería llevar una ramita a su casa, casi estuvieron a punto de morir y por ello se les ha protegido. Realmente hay árboles aquí que tienen pues muchísimos años. Al lado del huerto, Antonio Berlucci, ese arquitecto italiano, construyó la Basílica de la Agonía o la iglesia de Getsemaní, construida sobre ruinas bizantinas y cruzadas. Berlucci normalmente procuraba plasmar en el edificio algo que recordase el acontecimiento que hemos venido a conmemorar. Los vitrales los hizo de alabastro opaco para que no entrara luz en la iglesia y el fiel cristiano se acordase que era de noche cuando Jesús sufrió aquí su agonía. Fijaos que es una iglesia muy hermosa, muy sencilla, pero con unos mosaicos preciosos en los ábsides que recuerdan el acontecimiento del Evangelio. Y fijaos también que delante del altar mayor hay una enorme roca en el suelo rodeada simbólicamente de una corona de espinas. Ese sería el lugar de la oración del huerto. ¿Quieres leer aquí en el...? Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Jesús pues llega allí con la patrulla de soldados y los guardias enviados por el sumo sacerdotes y fariseos, con linternas de antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y pregunta: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dice: yo soy. Judas, el que lo iba a entregar, estaba con ellos. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que soy yo. Así que si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumplirá lo que se había dicho. De los que me has dado, no he perdido a ninguno. Palabra de Dios. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, de San Juan, sobre el prendimiento de Jesús. El pasaje que nosotros conocemos más está en San Mateo capítulo 26, versículo 36, donde dice: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y le dice a los discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces le dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Vienen entonces los discípulos y le encuentran dormido. Y le dice a Pedro: con que no han podido velar ni siquiera una hora conmigo, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto y la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues los ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y le dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me va a entregar está cerca. Palabra de Dios. Esto que leemos y que todos lo recordamos Jueves Santo, pues ocurre allá al frente, en esos olivos que están ahí. Uno de los olivos es de la época de Jesús. Uno de los olivos que está ahí vio esto que acabamos de leer. Los franciscanos no quieren decir
decir por ahí, porque se iba a crear un culto de adoración alrededor del olivo y la bobería de mirar el olivo iba a quitar la atención de lo que... Entonces, uno de los que está ahí estaba, y aquí más que nada está representado lo que acabamos de leer. ¿No ves? Está Jesús con la copa que se aparta de mí. Esta copa, el ángel que lo conforta. Y las clases que yo he dado de la Eucaristía, ustedes saben, y no tengo chance de hablar de ello, pero saben que he hablado más que suficiente sobre la copa, que Jesús dice, aparta de mí esta copa. Era la copa de la redención, la copa que no bebió en la cena que va a tomar en lo alto de la cruz. Y es también la copa, como que se acuerdan que le expliqué en parte, que echaban la sangre del cordero cuando lo sacrificaban y la tiraban contra el altar, por eso que es sangre de la alianza nueva y eterna. Lo más importante de este lugar es que aquí se definió la redención. Si Jesús aquí dice, yo no puedo seguir, Jesús es libre y es Dios, no hubiera habido cruz. Aquí se definió la redención. Cuando Jesús dice, ya, que se haga no lo que yo quiero, sino la voluntad del Padre, la cruz viene después. O sea que este es el momento, y como le he dicho a ustedes muchas veces en el grupo, que yo leí un libro una vez, que el sufrimiento surge cuando uno se opone a la voluntad de Dios. Cuando tú te opones a la voluntad de Dios, tú sufres. Jesús no que se oponía, pero Jesús, ¿qué quería? Que Dios modificara el plan que Jesús había asumido voluntariamente. ¿Y de dónde viene la agonía de Jesús? De que su carne decía, no quiero lo que viene mañana, pero el plan de Dios era lo que venía mañana. Dice en ese libro, cuando tú te dejas llevar por la voluntad de Dios, tú dejas de sufrir. ¿Cuándo Jesús dejó de sufrir la agonía? Cuando dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí dejó de sufrir. O sea que muchas veces sufrimos por gusto, porque en vez de decir cuál es el plan de Dios, lo voy a seguir, sigo yo batallando, viene en contra del plan de Dios y de ahí surge el sufrimiento. Pero aquí verdaderamente nos recuerda, y es lo más hermoso de este lugar, que Jesús tuvo miedo igual que todos nosotros tenemos miedo. Jesús era verdadero Dios, era verdadero hombre, pero como verdadero hombre tuvo miedo de lo que le esperaba el día siguiente. Y viene la grandeza, que Jesús no subió a la cruz como un Superman. Él tuvo miedo y Jesús conoce, que yo decía a ustedes que en las clases que Dios lo conoce todo, pero hay cosas que Dios no conoce. Dios no conocía el miedo, Dios no sabe lo que era tener miedo. Es Jesús cuando se encarna como hombre, cuando de verdad conoce qué sentimos tú y yo cuando tenemos miedo. Por eso Jesús se hace igual que nosotros, menos en el pecado comparte nuestra vida. Y verdaderamente este es un lugar muy importante, Getsemaní, que nos recuerda. Y la frase de Jesús, que a mí todos los jueves santo yo repito a ustedes, que yo soy Jesús, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y yo creo que eso se lo dice Jesús a los discípulos, se nos lo dice a cada uno de nosotros. Tenemos tiempo para la peluquería, para el gimnasio, para todo, pero sin embargo para orar y para Dios, el domingo estamos mirando el reloj. Jesús nos vuelve a decir a nosotros, no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Antes de orar, la iglesia es muy hermosa, porque la iglesia, ustedes van a ver que la iglesia cuando tú entras como que se te estruja el corazón, porque la iglesia la hicieron con esa luz morada que entra para que ustedes sientan la agonía. Es muy hermoso. Miren, cuando llegan a la iglesia miren el techo, porque van a ver que el techo son los olivos con las estrellas. Es como si Jesús está mirando para arriba y está viendo. Para mí es la iglesia más hermosa de toda Jerusalén. Y abajo del altar está la piedra donde Jesús sudó sangre.